Buenos días, sus señorías. Hoy os traigo una extensión de lo que fue iba a decir el programa. Estoy haciendo programa y soy un presentador. Ay, Dios mío, a lo que llega uno. Hoy os traigo una extensión al vídeo que subí hablando de hacer drag and drop chulos sobre un triview y demás. Hoy os traigo uno a raíz de un comentario que hizo Fercho Bahía en ese mismo vídeo sobre hacerlo en un grid view. Y ok, os lo traigo aquí hoy. Como ejemplo, vamos a ver que me quite de en medio. Tú para aquí y tú para acá. Como ejemplo, vamos a ver en una carpeta donde se crean 10 ficheros. Aquí esto se crea en el escritorio. Ven para acá, escritorio. Deleteme es la carpeta. Se crean 10 ficheros y los vamos con drag and drop a mover y reordenar. ¿En qué nos basamos para el orden? Pues nos basamos en que cada fichero, lo he hecho tan rápido que ni se ve, el nombre de cada fichero empieza por un número, mejor dicho, una cadena cuadrada a la derecha de 3 cifras. Con este ejemplo no podríamos tener más de 100 ficheros en esta, pero bueno, añadir más ceros a la izquierda es mucho más fácil. Incluso si en vez de ceros añadís espacios, también queda bonito y vale lo mismo. Pero bueno, en este caso lo he hecho con ceros y hasta 999. Y vale, este es el contenido de los ficheros, algo hay que poner. Y al añadir hay un buclecillo aquí del 1 al 10 que nos lo crea. Rellenamos el grid view simplemente añadiendo una sola columna y metiendo el bucle donde vamos poniendo el nombre de los ficheros que lo hemos sacado de este dir. Y después de eso, pues ya está. Con eso hemos llegado hasta aquí, a sacarlo y verlo. Después, simplemente, antes de irnos al meollo, al drag and drop, contar lo que he hecho aquí. Al formulario le he dado un arrangement fill. Si no le dais arrangement a los formularios, las cosas se quedan tal como las pintéis, o sea, de este tamaño y de este, y si lo cambio no me cambia nada y no me hace nada. Dándole arrangement, que quiere decir manera de arreglo, o sea, arreglando se lo doy a fill. Horizontal es uno al lado del otro en horizontal, vertical uno encima del otro, y cuando digo uno y otro me refiero a los controles que contenga, y fill es ponerlos rellenándolo todo. Todos se ponen como en una pila de el famoso eje Z, ya sabéis, X y al revés, X y luego Z, que es hacia ti. Pues en el eje Z los amontona pero bueno, y solo se ve el que esté encima. Y solo se puede trabajar sobre el que esté encima. Se suele utilizar cuando solo hay uno. Y entonces con esto el control va a rellenar, el control que es el grid view, a rellenar todo el formulario. Al formulario le he añadido que tenga margen para que quede, porque si no queda muy apretado y muy feo, que quede aquí un pequeño margen. Si no le ponemos margen, esto queda como muy horrible, a mí no me gusta estos formularios así, pues sin más. Hay veces que sí, que interesa que sean, pero cuando es un formulario inicial o un formulario que vamos a tener enfrente mucho rato, yo prefiero siempre ponerle un pequeño margen y, y ya está. Si queréis algún día hablamos de dónde sale este tamaño y cómo se calcula y todas esas cosas, pero bueno, hoy no va a ser. Ya está, el formulario no le he hecho más. Y al grid view lo que le he hecho es, le he dicho que acepte drops, puesto que son los ejemplos que vamos a ver, que se expanda, es decir, que él de por sí rellene todo el formulario. Esto no sería necesario por cuanto que este tiene puesto lo del fill, y o sea, sí, el arrangement a fill. Pero si no lo quiero decir, el expandir o no expandir depende siempre de si tiene o no tiene arrangement el formulario. No voy a entrar más en eso. Ya sabéis lo que es, y si no me pedís vídeos y os lo hago en el consultorio Cebolleta.
Le he puesto cabeceras en horizontal, que son estas de aquí, y ya está. Bueno, y que muestre el cursor, show cursor a true. ¿Qué es el show cursor? Pues es que se marca cuando haces clic el cursor interno del grid view, a qué línea está apuntando, al seleccionarla se marca. Eso es todo lo que le he hecho tanto al formulario como al grid view. Y al grid view lo he rellenado como ya habéis visto. Y ahora lo que hacemos es, párate sésamo, primero creamos el drag con el evento mouse drag, y lo que hacemos es básicamente lo mismo que hacíamos en el otro vídeo. Si no lo habéis visto, os lo cuento aquí en un vuelo rasante. Encontramos qué línea es en la que hemos hecho clic. Es decir, GR es el grid view, row y una variable y un número nos indica a qué línea es la que está a la altura donde hemos hecho de ese número que le pedimos. En este caso le pedimos el mouse I. Mouse I es la altura desde el contenedor, que en este caso es el grid view, a donde haces el clic. Y el mouse X es la distancia en píxeles desde el margen del contenedor, que en este caso es el grid view, a donde hagas clic. Para esto que queremos de drag and drop arriba y abajo, solo nos interesa el mouse I, el vertical. Y para encontrar, y entonces sacaremos una imagen del rectángulo que nos interesa, de la línea que nos interesa, y es la que usaremos para embellecer nuestro drag and drop. Las coordenadas son GR, que es el grid view. Esto nos da el número de línea. Y ahora la X es el grid view que tenemos más 4. Este 4, ¿por qué? No es necesario, realmente no lo es. Pero vamos a ejecutarlo y lo vemos. Cuando yo pincho y arrastro, en este caso me ha interesado que se vea solo el contenido de la celda y que no se vea el marco azul este. Si aquí no le damos esos 4 píxeles de ventaja, por decirlo así, hacia la derecha, la X sería donde aquí empieza y arrastraríamos también el cuadradito azul. Entonces se perdería parte de la gracia de la transparencia, ¿no? Entonces, por intento y error, se saca que aquí más 4 menos 5, que es bueno, esto sería la X, que es donde empieza el grid view, más 4, porque estamos cogiendo la columna 0. Si no, habría que calcular, si estuviéramos cogiendo otra columna, habría que calcular aquí añadiendo los anchos de columnas que hubiese delante hasta que encontrásemos el X. El Y, lo mismo, la posición de pantalla del grid view más el número de líneas por la altura de las líneas. Eso nos da el punto donde hemos hecho clic. Pero acordaos que tenemos cabeceras. Entonces el tamaño de esas cabeceras cuenta. Si no, porque estamos hablando ya de píxeles en pantalla. Entonces el GR Screen I nos da este punto. Imaginaos que estamos en la línea, trabajando sobre esto en la línea 3, entonces nos daría el alto de línea, ¿cuánto es? 24, pues 1, 0, 1, 2, y aquí nos cogería el alto para empezar. Pero queremos la línea 3, no queremos la línea 2. Luego hay que sumar ese alto de la cabecera, que es lo he puesto aquí a ojímetro, en mi escritorio es el 30. No he encontrado la propiedad header. Bueno, a lo mejor si la tienes y miramos la columna, a ver un momento. Si cojo una fila, no, una fila no, quiero una columna, gr.columns 0, la columna 0, la cabecera. No hay propiedades porque no existe. Y el grid view tiene cabecera pura y dura.
Esto es lo que yo nunca quiero hacer. No, tampoco. Mira, sí tiene header y nos da... No, pero aquí solo tenemos el número. Es la propiedad que dice que cuál queremos, sin ninguna, vertical, horizontal o varias. Pero no tenemos acceso a esa cabecera en sí. No podemos cambiarle el tamaño ni averiguar qué tamaño tiene y demás. Aquí en mi escritorio, la cabecera pura y dura tenía, me parece que eran 28 y le he añadido 2 para el marco azul de la celda que está. Es decir, empiezo aquí 28, vamos a coger la celda, 28, el número de fila, que es el 3, en el que en realidad es el 2 porque se empieza por 0. 28 por 2, perdón, 28, el ancho de fila 24, 24 por 2, y luego eso me dejaría ahí, pero yo quiero estar ahí, debajo de la línea azul. Entonces, lo que calculando y recalculando me funciona bien a mí con 30. En vuestros aparatos, con vuestras estas, no garantizo nada. Si queréis coger el cuadradito azul, que es más simple, eliminar este más 4, este más el 30, dejarlo en la altura de vuestras cabeceras, eliminar el menos 5, que eso elimina el margen derecho de la celda, y el menos 6, que elimina el margen inferior. Y con eso obtendréis el cuadradito que pincharéis y arrastraréis. Vale, yo lo he hecho así y después de eso obtenemos el Delton Screenshot. Esto devuelve un picture, ojo, picture, no imagen, con estas coordenadas de la pantalla. Pero para poder manipularla necesitamos que sea imagen. Entonces la clase picture tiene la propiedad imagen que devuelve una imagen. La cogemos, verificación de que si no hay no nos dé más errores, y la manipulamos eliminándole el color de fondo. Aquí si no se pone nada, el color por defecto que se elimina es el blanco. Pero puede darse el caso de que le vamos a poner a esto un color de fondo, de que esto fuese negro, ¿no? Por Dios. Gris, no, este queda más bonito. Azul. Cuando hacemos pinchar y arrastrar y queremos que lo que arrastramos sea transparente, hay que eliminar el color. ¿Veis cómo es transparente? Eliminamos el color del fondo de la zona que hemos pillado. Le quito esto. Ahora, como el color es blanco, pues se elimina el blanco. ¿Ok? Y después de eso, volvemos a... De la clase imagen hacemos la operación inversa que hemos hecho aquí. La clase imagen tiene la propiedad picture y devolvemos un picture que lo almacenamos en el icono del drag, de la clase drag, que es el arrastrado. Las siguientes dos líneas lo que hacen es ubicarnos estas dos. Si las quitamos, lo entenderéis enseguida. Aquí ya tenemos la imagen asociada con el drag, pero si no le damos y con X y con Y, cuando arrastro aparecen siempre, o sea, el cursor del ratón aparece sobre la esquina superior izquierda de la imagen que haya pillado. Y esto puede ser confuso. Si yo me pongo aquí, ¿dónde lo voy a soltar? ¿Sobre el 6 o sobre el 3? Entonces lo que hemos hecho con estas dos líneas es ubicar el ratón en la mitad en vertical, como veis es la mitad de la fila partido por 2, y en horizontal donde hayamos pinchado dentro de la celda. Si yo pincho encima del número 4, como veis esto se arrastra prácticamente encima del 4. La diferencia está en que la flechita es un cuadradito que llega hasta la esquina, en tanto que la mano no llega hasta la esquina del mismo cuadradito. Pero bueno, la sensación que da es que estoy arrastrando algo más sólido y más visto que lo que, o sea, que antes. Y no hay duda, cuando hago así, lo voy a soltar aquí, no hay duda de sobre dónde lo suelto. ¿Ok? Pues con eso ya tenéis la chulería hecha. A la hora de hacer el drop, en este caso, lo que hacemos es un truquillo de ir intercambiando filas y columnas. O columnas, no, perdón, filas.
os he puesto los dos ejemplos. Este es el que valdría para esta. Este también vale, pero este es excesivo. Veis que solo hay un bucle for next. ¿Por qué? Porque solo tengo una columna. Aquí me vale poner el número. Y aquí también. Como solo tengo una columna, no necesito recorrer todo el grid, porque ya lo sé. Si tuviera más de una, o sea, lo que hacemos es, a ver, que no me lío y no os lo he explicado. Lo que hacemos es, yo pincho aquí y lo arrastro hasta, vamos a poner al 3. El 1 ahora está en el 3. ¿Cómo funciona? Pues intercambio los valores, swap, intercambio del 1 con el 2 y después del 2 con el 3 y ya he llegado al tope. Si cojo el del 1 al 10, lo que hago es lo mismo, pero repetirlo 3 veces. Intercambio el valor del 1 con el 2, luego con el 3, luego con el 4, o sea, lo voy desplazando hacia abajo el valor de la fila que estoy, de la celda, perdón, que tenemos aquí. ¿Qué pasaría si hubiera más celdas? No solo una, sino que el grid view tuviese más. Pues pasaría que tendríamos que hacer lo que he hecho aquí, que es recorrer, una vez que estamos recorriendo las filas, pues recorremos las columnas y vamos intercambiando cada C, en este caso es el número de columnas, vamos intercambiando las columnas de una en uno dentro de la fila, pasamos fila anterior, primera celda, segunda, tercera, hasta que ya, y luego fila otra vez, eso es muy rápido, no parece lento, pero no lo es instantáneo prácticamente, y sería lo mismo de abajo arriba que de arriba abajo. Os dejo los dos ejemplos, tanto este con el 0 como este con la columna, con C, que es columna. Aquí os lo cuento, R y C por row y column. Soy muy vago tecleando. ¿Qué queréis que os diga? Y ya está. Y después llegamos aquí, que para este ejemplo lo que hacemos es renombrar los ficheros, pero en el caso de que estéis usando una base de datos, lo único que tenéis que hacer es ese nuevo orden que se ha establecido, que aquí lo sacamos de haber hecho swap entre los nombres. En vuestro caso podéis hacer swap entre los números de orden de la base de datos o podéis crear una lista o lo que queráis, que la base de datos es otro mundo. Y en lugar de hacer lo que estoy haciendo yo aquí, que es recorrer de arriba abajo, así crear el nuevo número a cada cual y move, es decir, cambiar de nombre al fichero con uno y con otro, en vez de eso, lo que podéis hacer es eso, ir a vuestra base de datos y tal. Y después de eso, volvemos a rellenar, perdón, el grid view. Esto es un ejemplo, es muy simple. Como veis, cuando hago el move no tengo ninguna precaución de nada, de si ya existe, porque claro, si ya tengo dos que se llaman, el 1 se llama fichero 1, pero el 2 también se llama fichero 1. O sea, tengo uno que se llama 01 fichero 1 y el otro 02 fichero 1. Cuando quiero hacer el swap me voy a encontrar con que voy a tener dos 02 fichero 1 y ahí me generaría un error y demás. Para eso hay muchas soluciones. La más simple, bueno, la más simple, la que se usa siempre, es una función que asigne algo como copia 1, copia 2 o simplemente un número al que pongas, lo que sea, ¿no? Eso hay muchas maneras de pelar ese gato. Y bueno, para lo que quería mostraros, nada más. Al cerrar el formulario, como veis, tenéis aquí la clase, o sea, la ejecución de borrar esta carpeta que hemos creado aquí de nuevas. Ya está. Uy, qué fácil ha sido hoy. Como veis, simple, la misma técnica que la otra. Bueno, un pequeño detalle. Aquí estamos utilizando lo de borrar el color de aquella zona de pantalla que movemos. En el otro vídeo lo que hacíamos era cambiar la opacidad. Fijaos que si cambio esa línea, ahora el color de lo que estoy transmitiendo, o sea, perdón, moviendo, fijaos en el borde de la pantalla cómo se aprecia que lo que estoy haciendo es mover algo a mitad, le he añadido una transparencia del 50%.
Esto puede ser muy bueno o puede ser un poco feo según lo que movamos. Aquí que estamos moviendo texto, me pareció más adecuado el quitar esta y mover, fijaos ahora cuando lo muevo, como el color del texto sigue siendo negro, es igual que el otro, pero ya no hay estorbo en los bordes, ya no se ve lo que sobra de fila estorbando y haciendo. Ok, ese era el detalle. Fuera de eso, ya lo tenéis todo. Seguid siendo felices, seguid entusiasmándoos. No os paséis con la masturbación, que eso es muy malo también. Y nada, hasta la próxima.